Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con la licenciada Daliana Pazley, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre este proyecto de ley para reparación integral a familiares de las víctimas de femicidio. Un proyecto que recoge 25 artículos, tenemos 22 disposiciones entre generales y transitorias, algunas reformas interesantes que podrían ser también tomadas en cuenta. Sin duda, de aquí en adelante será un debate sobre este tema. Licenciada Pazley, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto, María del Carmen, un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan y de manera súper especial a todas las familias de las víctimas que claman por verdad, justicia y reparación. Gracias, asambleísta. Una de las cifras que ha motivado también iniciar este debate o retomar este debate es, por ejemplo, se había mencionado que son de 530 noticias del delito reportadas por Fiscalía General del Estado entre el 2014 y 2022. Solo se han dictado 231 sentencias. Hemos también coyunturalmente logrado conocer casos que llevan más de 5 años sin una sentencia, sin una investigación clara, y precisamente por casos de violación, otros casos de femicidios. Y se requiere reformas urgentes y drásticas. Y sobre todo proyectos de ley que se ocupen de un problema grave que no tiene solución luego del femicidio, que es la reparación transformadora integral a todos los familiares, hijas, hijos, madres, padres, que se quedan completamente solos, Fausto, y devastados, y que el Estado no acompaña, no contiene y no les brinda reparación de ningún tipo. Sin embargo, la cifra de la sociedad civil difiere de la cifra oficial. La sociedad civil habla de 1.250 casos de femicidio en los últimos 8 años que dejan 1.413 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Son cifras que difieren mucho y eso también tenemos que analizar el porqué. La ley también establece que precisamente toda desaparición o muerte violenta de una mujer, como la que acaban de mencionar en la noticia anterior, lamentable asesinato de esta mujer, sean investigadas como presunto femicidio. Las cifras respaldan y justifican esta premisa. Por eso establecemos a través de la ley que la autoridad competente, la DINASET, en cada desaparición o muerte violenta lo investiguen primero como un presunto femicidio. Ahí entonces vamos a ver cifras reales de estos crímenes atroces. Más allá de las cifras, hablemos un poco y intentaremos desglosar parte de esta propuesta. Por ejemplo, se plantea la emisión de medidas cautelares, que se dicten medidas cautelares, por ejemplo, el embargo de los bienes, de bienes muebles para garantizar la manutención de quienes son parte de estas víctimas. Fausto, ¿cuál es la realidad de las familias ante un femicidio? Que no reciben verdadera reparación aun cuando se cuenta con una sentencia, porque para los jueces la indemnización, cuya fórmula de cálculo se desconoce, es la reparación y varía de sentencia en sentencia según el caso. Va de $2,000, que fue lo que dictaron en un caso de femicidio de madre e hija, hasta 50,000 o 600,000. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de los casos este dinero no llega a las manos de los familiares. ¿Por qué? Porque está a cargo del femicida, pues, que o huye, o se suicida, o termina preso. Y además, porque luego de dictada la sentencia, deben seguir un nuevo proceso, que es la ejecución de la sentencia, que es un proceso que cuesta dinero, que las familias por lo general no poseen, es un tremendo desgaste emocional en el proceso judicial. Por eso establecemos medidas de reparación integral distintas, como por ejemplo, que se les garantice salud, acceso a la salud, no solamente salud general, sino psicológica, psiquiátrica, a hijos, hijas, madres, padres de las víctimas, que se les garantice becas de estudio, educación básica, educación superior, acceso prioritario a vivienda, acciones afirmativas para la inclusión laboral. Estamos hablando de servicios que el Estado tiene, por eso no representa tampoco un incremento en el presupuesto general del Estado. Nos cuidamos de que no nos bloqueen esta iniciativa porque estamos hablando que se prioricen estos servicios, que todos pagamos impuestos para tenerlos, ¿no?, a las familias de las víctimas que se quedan solas y desamparadas en medio de tanto dolor. Y parte de esta reparación también tendría relación con este pago provisional que se ha planteado, que es una cantidad que deberá ser pagada a los dependientes de la víctima.
Y por eso justamente, discúlpame que Fausto, que no conecté con lo que usted mencionó anteriormente, por eso el embargo de bienes, porque al no tener esa indemnización por parte del femicida, ¿cómo haces entonces para que las víctimas puedan tener algún tipo de reparación económica? Por eso se establece también el embargo de bienes en caso de que haya una sentencia, ¿no? Y sabes que tampoco existe ni siquiera el Estado no provee una guía de procedimientos a seguir. Las familias, luego del crimen atroz de que se les muere una hija, no saben qué hacer, no tienen un abogado defensor público que se les asigne de manera inmediata, no tienen dinero ni siquiera para los gastos funerarios. Se establece un fondo de auxilio inmediato con cooperación internacional que tampoco le va a costar al Estado para que estas familias puedan costear, digamos, todos estos gastos, ¿no? Que de pronto se ven con la urgencia de hacer, de cubrir, sin tener además el sustento de padre y madre, que de pronto se fueron, de pronto dejaron de existir. Y como les digo, las abuelas son las que se quedan a cargo. Y algo importantísimo que no quiero dejar de mencionar, el bono. Hay un decreto, usted sabe, que establece un bono, ¿no? Esta ayuda económica para niños y niñas y adolescentes huérfanos. Resulta que el bono no se está entregando, tan solo se le entrega al 8.3% de los destinatarios. ¿Alguna razón por la cual no se está entregando? ¿Por qué? ¿Qué dice el MIES? Que en el 2020 hubo 43 casos de niñas huérfanos. En el 2022 hubo 136. ¿Pero qué dicen la sociedad civil? Que hay 1.413 casos de niñas y niños en la orfandad. ¿Qué pasa con el bono? Año 2019, $242,000 asignados. Ejecutado, 11,000. 2022, de $294,000 asignados para el bono. ¿Cuánto se ha ejecutado? 26,000. Hay presupuesto para el bono asignado, pero no se les está dando, no les llega a los hijos y a las hijas huérfanos, porque ni siquiera hay un registro en el MIES. No les interesa a este gobierno ni siquiera saber si esas víctimas de femicidio dejan a hijos en la orfandad. Por eso elevamos a ley nacional este decreto para garantizar su entrega. Y bueno, respecto de la ejecución de presupuestos, de ejecución de este tipo de pagos, bueno, no sorprende en cuanto al gobierno, porque hemos visto también lo que ocurre a nivel de instituciones públicas, en algunas apenas del 5% ejecutado el presupuesto cuando vamos ya casi a terminar el año, y eso es una de las denuncias que han merecido también atención por parte de los medios de comunicación. Pero concentrándonos en la propuesta que ustedes realizan, también se habla de la asistencia legal. Hace un momento mencionaba la asistencia legal gratuita por un lado, y también que la Defensoría Pública asuma este tipo de casos. ¿Qué nos garantiza que pueda ser una defensa eficiente? Bueno, pues la Defensoría Pública, esa es una de su misión, ¿no? Garantizar esta defensa. Y el problema aquí es que el Estado no se activa. Mire, ayer tuvimos la comparecencia de la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, quien mencionó que se ha cumplido con absolutamente todo en el caso de María Belén Bernal. Es decir, que recursos no le faltaron. Siempre se están quejando de que no hay implementación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, porque hay que crear 89 fiscalías más. No tienen los suficientes agentes civiles, no tienen especialistas en género. Sin embargo, en el caso lamentable de María Belén Bernal, se activó absolutamente todo. Le dieron prioridad. Entonces, ¿es por el alcance que tuvo la prensa? ¿Es por la presión social que se creó? Más que por el cumplimiento de sus funciones. Fue revelador para mí, reveladora esa comparecencia, porque le dieron todo el acompañamiento, el bono, hasta seguridad a la madre. Y está bien, pero tienen que hacerlo con absolutamente todos los casos, incluso inmediato, como esta ley que presentamos lo establece, que asignen a un defensor público. Entonces, me preguntan a veces, ¿y cómo se va a lograr pues que esta ley se implemente? Es que autoridad que no obedezca una ley que es mandatoria, pues no tiene que estar en su cargo, ¿no? Para eso estamos nosotros también, para fiscalizar. Se plantea, por ejemplo, también el cambio de apellido o la privación de la patria potestad como medidas emergentes, incluso en algunos casos provisionales, en los casos de femicidio. Es que imagínese, si los hijos de la víctima tienen que seguir llevando el apellido del padre, quien mató a su madre, ¿no? Que muchas veces incluso asesinan a sus hijos con las mujeres, o embarazadas, los matan también en su vientre. Si esos hijos e hijas no quieren llevar más
el apellido del padre porque asesinó a su madre y los dejó en el desamparo y en la orfandad, pues, ¿cómo negarle? O sea, yo creo que eso es algo indiscutible, ¿no? Que deberíamos reconocer, así como las reparaciones simbólicas. A veces las madres no quieren indemnización, quieren simplemente que se les coloque una placa en el lugar de los hechos, quieren que se nombre una calle o un parque y los jueces se hacen de oídos sordos y no les prestan atención. O como lo que hizo el presidente Lasso ahora, que planteó derrumbar el edificio, y eso le dio satisfacción a la mamá de María Belén Bernal. ¿Por qué no hablan con las víctimas y les preguntan cuál es la reparación integral que para ustedes sería necesaria para sanar en algo su dolor? Esta ley establece un listado de reparaciones integrales basadas en derechos humanos y que tienen que ser consensuadas con los familiares de las víctimas, pues. De eso se trata, una reparación simbólica para que generen algo paz a los familiares que se quedan, como le digo, sin acompañamiento del Estado, sin contención, sin absolutamente nada. Por eso esta ley la hemos construido hace 2 años, desde la academia, con levantamiento de datos, con madres de víctimas, con la mamá de Angie de Lago Agrio, con la mamá de Nicole de Ibarra, con la mamá de Samia de Quito, y muchas mujeres de organizaciones de la sociedad civil. Es una propuesta que demandamos además al presidente de la Asamblea Nacional y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa que le den prioridad, porque la Asamblea tiene que presentar soluciones. Está bien el juicio político a las autoridades, está bien todo, que se sancione, que se llegue a dar con los responsables, pero ¿qué pasa con las propuestas desde lo legal que nosotros podemos hacer para que sean permanentes y una contribución real a mejorar la calidad de vida de los familiares? Con las cifras que hemos visto y con las propuestas en base a algunas cifras también que se han mostrado respecto de feminicidio, respecto de las víctimas, respecto de estas necesarias reparaciones a las víctimas, ¿usted cree que vivimos en Ecuador un sistema que garantiza la impunidad? No me cabe la menor duda. Y no lo digo yo, lo dicen las madres y los familiares de las víctimas. No solamente que en el 2018 hubo 88 femicidios, hasta septiembre del 2022 han existido 206. Y usted mismo lo dijo, la cantidad de sentencias que hay de los casos. Tenemos una justicia además que no tiene especialidad en género. Entonces, ¿qué podemos esperar? Necesitamos realmente que haya justicia para las mujeres en este país. Necesitamos que la solidaridad, que la eficacia se traduzca para los familiares de las víctimas en ley y justicia, porque esa es una realidad que nos pesa mucho. No existe ni ley ni justicia para las familias. Y estamos aquí para, de alguna forma, Fausto, desde la sensibilidad y desde el conocimiento en materia de género que tengo, que puedo aportar dentro de mi partido, una contribución a solucionar un problema que se queda en el aire y totalmente desatendido luego de un femicidio. ¿Qué pasa con las familias? La necesidad de cambios es indispensable y toda propuesta también puede ser perfeccionable. Asambleísta, le agradecemos por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias, y una vez más mi solidaridad con todas las familias de las víctimas que buscan memoria, verdad, reparación y justicia. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Ha sido la asambleísta Daliana Paz-Ley, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre un proyecto de ley para reparación integral de familiares de las víctimas de femicidio. Entre otros temas se ha planteado o que recoge esta propuesta de reforma son pagos de reparaciones, retiro de patria potestad, por ejemplo, cambios de apellido, asesoría legal gratuita y patrocinio, medidas cautelares, entre otras. Una propuesta que estará ya siendo discutida más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.